Buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos haciendo una videoconferencia adicional, complementaria, debido a que ha habido algunos problemas técnicos en el tema de Blackboard y lo que nos ha permitido desarrollar de manera adecuada, ¿no?, las indicaciones que se requieren para terminar nuestra T2, ¿no? Es por ello el motivo que se está realizando esta videoconferencia, ¿no?, ya de manera resumida, de manera bastante puntual, ¿no?, las consideraciones para el día de hoy. Vamos a compartir, ¿no?, la PPT que se ha preparado para estos fines, ¿no?, didácticos sobre todo, ilustrativos. ¿Sí ven el PPT, cierto? ¿Sí ven el PPT? ¿Sí ven el PPT, cierto? Entiendo que sí. Hola. Entiendo que el PPT se está visualizando. Revisiones, preparándonos para la T2, ¿no? Ya, ok, gracias. ¿Se ve? Entonces aquí tenemos dos objetivos para esta videoconferencia complementaria: conocer las pautas para realizar el análisis de datos, discusión y presentación de la revisión sistemática. Esta es la parte final de nuestra revisión sistemática. Y luego el otro objetivo: conocer los aspectos que se considerará en la rúbrica, ¿ya? Objetivo número 1, conociendo las pautas para realizar el análisis de datos en nuestra revisión sistemática, ¿no? Como les comenté, ¿no?, a estas alturas ya tenemos ya nuestro trabajo bastante avanzado, tenemos bastante material que hemos copiado, los que hemos dado como válidos porque hemos aplicado criterios de inclusión, y los que hemos considerado que no deben entrar al estudio, puesto que no reúnen ciertas características, ¿no?, y ciertas exigencias de nuestra revisión sistemática, porque no cumplen con los años, no cumplen con nuestras variables, no cumplen con el objetivo de nuestro trabajo, no cumplen con varios elementos, ¿no? Entonces ahí hemos excluido, eso le llamamos criterio de exclusión, y hemos incluido, ¿no?, los que sí cumplen con nuestros parámetros exigidos, ¿no?, como son el año, las variables, ¿no?, el rubro que estamos trabajando, ¿no?, que estamos haciendo la revisión. Y entonces ya tenemos bastante información válida, debemos tener más o menos un promedio de 25 más o menos, ¿no? Y las que se han desechado, los que conforme se han encontrado en el camino. Para eso no hay digamos, un número exacto de cuántos hemos desechado, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta etapa, ¿no?, voy a leer un poquito lo que se ha consignado, ¿no? Es dar a conocer los resultados, ¿no? Ya tengo la información casi todo en mano. Ahora, ¿qué debo hacer, no? Ahí voy a generar mis primeros gráficos, voy a generar mis conclusiones, ¿ya? Entonces, aquí esta parte solamente tengo que hacer el tratamiento de la información. Ya tengo todo este acopio de información, y ahora ¿qué hago, no? Y aquí va a venir la parte de las gráficas, como les comenté, ¿no? Luego, tenemos 4 pasos, como habíamos indicado, ¿no? El primer paso: organizar un diagrama de flujo o un organizador visual, ¿no?, de tus estudios examinados. Eso ya lo tienen. Muchos tienen, algunos están trabajando con algunos software que les ayuda a organizar. Algunos quizás lo tienen en Excel, algunos lo tienen en un archivo, ¿no? Eso es independiente del investigador, cómo se siente más a gusto, cómo puede manejar su información. El paso 2 es presentar estadísticamente las características del estudio, ¿no?, en porcentajes. Ahí es donde les comentaba, ¿no?, por años de estudio, por publicación en revistas TAC, ¿no? Así podemos, digamos, agrupar investigaciones, ¿no?, y poder sacar las primeras estadísticas, ¿no? Se me ocurre por año de publicación, como les comenté, en el año 2015, ¿no?, cuántas revistas hemos consultado. Hacemos el cruce y hacemos nuestro diagrama, ¿no? El que más familiaridad tenemos, o el que más nos gusta, ¿no? Aquí también dice, podemos ser abordados por revista, ¿no? Quizá una revista de tipo Increyendo, cuántas han sido consultadas, o de otro tipo, cuántas han sido consultadas, y también sale otra estadística, ¿no? Ese es el segundo paso. Perdón. El tercer paso: presentar el análisis global de los estudios de forma cualitativa y cuantitativa, ¿no? Aquí sí vamos a pedir un poco la ayuda de nuestro profesor, metodólogo Hilmer, ¿no?, que es una persona bastante abierta para escuchar a los estudiantes, ¿no?, y que tiene mucha disposición, ¿no? Incluso me comentó, y se los traslado a ustedes, ¿no?, que si requieren
asesoría adicional, ¿no? Para algo puntual de reforzamiento, que no tiene ningún inconveniente, pero que sí que la hagan saber con tiempo, ¿no? Para que podamos, o para que pueda darle una asesoría complementaria o una asesoría adicional, una asesoría en profundidad de un tema específico X, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es darle a conocer, ¿no? Que vamos a su clase del sábado, ¿no? Estamos todos, entendemos, buscamos, le formulamos nuestras preguntas y de quedar, pues, digamos, alguna duda y se terminó el tiempo, porque obviamente nosotros los profesores trabajamos por momentos, ¿no? Entonces, cumple con sus obligaciones y seguramente le va a reprogramar en algún momento específico una asesoría para ustedes, ¿no? No hay ningún problema. Toda la disposición me comento que se los haga saber, ¿no? Y aquí está el punto del tema cualitativo, cuantitativo de la presentación de esta información, ¿ya? Sobre todo el tema es de las herramientas, ahí les puede ayudar un poco más el metodólogo. El paso 4 es enfocar el objetivo, analizar de manera concreta y comparativa. ¿Qué significa esto, jóvenes? Al inicio del curso, no, perdón, claro, coincide con el inicio del curso, ¿no? La revisión sistemática, nosotros hemos consignado, ¿no? Una parte en el que dice, ¿no? Identificación del problema, que seguramente ha sido la mayoría una oración de problema que han identificado, y debajo casi de esa pregunta de investigación está objetivo del presente revisión sistemática, ¿no? Hay un objetivo que ustedes han enunciado, entonces ese objetivo ya llega a un arribo, ¿no? Muchas veces la mayoría ha hecho determinar, ¿no? La relación o determinar las características o determinar tal comportamiento de tal rubro, de tal variable que ustedes han escogido en esos años, ¿cierto? Está en la parte casi de su introducción, en la parte casi final. Ese objetivo se va a plasmar en su mismo documento en la parte final. O sea, el documento tiene un objetivo que tiene que arribar. Ese arribo, ¿dónde está? En la conclusión. Objetivo inicial y objetivo ya disipado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? De que ustedes a la hora de redactar, porque yo puedo concluir de muchas maneras, pero yo debo direccionar, ¿no? Que mi conclusión esté dando respuesta a mi objetivo, ¿ya? Entonces, yo no podría hablar de un objetivo a nivel general porque cada uno de ustedes tiene un rubro, cada uno de ustedes tiene una variable específica que está trabajando. Entonces, tendría que ver exactamente cuál es tu objetivo y con eso dar resultados, ¿no? Se me ocurre determinar las características de calidad de rubro tal y cual. Entonces, mi arribo, porque acá es lo que dice el paso 4, ¿no? Analizar de manera concreta y comparativa los resultados principales de estudio que respaldan sus hallazgos, ¿no? Para enfocándonos en el objetivo. Entonces, ¿cómo voy a arribar, no? La conclusión va a ser, ¿no? Dando respuesta a ese objetivo, a ese petitorio que me está haciendo el objetivo, ¿ya? Entonces, voy a redactar de esa forma, ¿ya? ¿Qué más tengo acá? Okay. La parte final del paso 4 indica que tenemos que hacerlo de manera sencilla, nuestra redacción debe ser fácil de entender, ¿no? Que puedan leerlo todas las personas que quieran consultar con su material. Dentro de los tratamientos de la información hay formas de presentación de la información, ¿no? Por ejemplo, con todo ese acopio de información que yo tengo, ¿no? Yo puedo elaborar este cuadro, este primer cuadro. En este primer cuadro, ¿qué es lo que tengo, no? De la anterior videoconferencia, ¿no? De nuestro Blackboard, hemos arribado a que sería conveniente que en esta partecita, ¿no? Que le antecede el autor, poner un número de orden o ítem, de tal forma que yo mirando sepa cuántas revistas he consultado. Y ya sabemos que desde el inicio de elaboración del trabajo, la universidad está pidiendo un promedio de más o menos 25, ¿ya? Entonces, para yo llegar a más o menos 25, yo tenía que consultar mínimamente 25 sin que ninguno de mis artículos hayan sido excluidos, ¿ya? Si yo consulto 25 y solamente son válidos 15, yo tengo que buscar llegar a esos 25 más o menos, ¿ya? Más o menos. Entonces aquí empiezo a enumerar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, para que la persona que revisa con la simple visión pueda percatarse de que están ahí los 25 documentos. Profesora, pueden ser 22, 23, no hay ningún problema. Profesora, 21, ya. Profesora, 18, no. Más o menos 25, esa varianza va a ser un margen. Tienes más o menos 5. 20 es lo mínimo, mínimo, mínimo que puedas tener.
¿no? Y puede ser un poco más, no hay ningún problema. Entonces aquí tenemos el autor, el título, el año, ¿no? La fuente, el enlace, el país, el resumen, las palabras claves, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Rodríguez, el autor, este es el título de su trabajo, este es el año de la publicación de su trabajo, que generalmente sale en el artículo, ¿no? Entonces, toda esta información es identificado en el artículo nada más, y trasladarlo a nuestro cuadrito, ¿ya? ¿De dónde fue la revista que se ha consultado? La revista Increyendo. ¿Cuál fue el enlace que se ha utilizado? El Redali, ¿no? ¿De qué país proviene esta revista? ¿No? De Brasil, ¿no? El resumen, ¿no? Es lo que menciona el autor, ¿ya? Las palabras claves, ¿no? Que también lo menciona el autor. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He trasladado mi información a este cuadro. Y así voy llenando todo lo que necesito, ¿ya? Luego, ¿qué debo hacer? Generar mis gráficos, ¿no? Aquí hay, obviamente este es un ejemplo que no está nada relacionado con mi trabajo, pero lo que quiero rescatar ahí es una forma de presentación. De esto ustedes saben que hay muchas formas de presentación, ¿no? En puntos, en gráficos, hay en pie, ¿no? Hay tridimensional, hay planos, ¿no? Etcétera. La que nos guste, la que nos sienta mejor. No hay una rigidez en eso. Doctor, me pregunta el estudiante. Para yo hacer este gráfico necesito dos elementos, dos datos. Para yo hacer el cruce y ver dónde están mis puntos y generar mis barras, ¿no? Si es que yo quiero trabajar con barras. Pues ahí donde yo les digo que pueden cruzar año, ¿no? Versus revista, ¿no? Del 2015, ¿cuántas revistas se han ido consultando? ¿No? Perdón, sí está bien el enlace, ¿no? De país, ¿no? Versus las revistas, ¿no? O sea, las revistas de origen, de origen brasileño, ¿cuántas han sido consultadas? ¿No? ¿Qué otra más puedo sacar? De los enlaces, ¿no? Del Scopus, del Redal y Cielo y otros datos otras que han consultado, ¿cuántas revistas han salido en cantidad? ¿Cómo puedo sacar, ¿no? A todo este cuadro les doy un filtro, ¿no? Pongo ahí, si quiero sacar por país, ¿no? Le pongo el país, ¿no? Me va a dar las opciones de país que están registrados en mi hoja Excel, ¿no? Y pongo Brasil, ¿no? Y me va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 6 revistas de origen brasileño. Cambio el país. ¿Cuántas han sido de Perú? Ah, ya, ni uno. No va a salir. Entonces, ¿cuántas revistas han sido consultadas de Estados Unidos? Ya. 9, y van a salir, ¿no? 1 a 9 revistas. ¿Qué hago con esas dos informaciones, ¿no? Elaboro mis barritas, ¿no? Aquí voy a dejar de compartir un ratito esto y voy a compartir lo que ustedes tienen en su aula virtual y que se ha ido demore y no se ha podido compartir en el momento, pero acá yo lo tengo ya abierto el archivo para poder compartirlo. ¿Ven el archivo, por favor? ¿Sí? ¿Ven el archivo en Excel? Ok. En este archivo Excel, ¿dónde lo tienen? Lo tienen en la semana 5, ¿ya? Antes de entrar, bueno, yo creo que ya ustedes conocen su aula virtual. En la semana 5, creo que acá está la semana 5. Aquí está. Igual lo vamos a compartir, no nos va a tomar mucho tiempo. Ya no nos va a tomar mucho tiempo en compartir la semana 5. Entiendo que se ve. Entiendo que ven la imagen, porque cuando yo comparto hay unos segundos ahí de espera para que el estudiante lo vea. Ya. Entonces, como no se manifiesta lo contrario, entiendo que se ve. Esta es la semana 5. Y en la parte final, ejemplo de base de datos de artículos. Aquí clico, lo bajo, y ¿cuál es el resultado? Yo ya lo tengo bajadito por aquí. Yo lo tengo bajadito por aquí. Y tenemos esta presentación. ¿Se ve el Excel? ¿Se ve el Excel? Sí, ¿no? Ya. Entiendo que sí. Entonces, si se dan cuenta, mira esos dos títulos. Título,
Autor, acá me faltó el orden, ve, ustedes lo pueden consignar, el número de revistas que han consultado. Vamos a ver cuántos son. 22, 31, 37, etcétera, ¿no? Entonces aquí ha sacado, ¿no?, el autor, el título, el año, perdón, el año 2018, ¿no? El nombre de la revista, ¿no? El link o el enlace, el país de origen. Acá ha sacado el abstract, ¿no? Nosotros vamos a sacar los resúmenes para uniformizar. Las palabras claves, ¿no? Y algunas otras informaciones, ¿no? Motivos de la inclusión, exclusión, ya ustedes ya lo han mencionado en su metodología. Entonces, para hacer un tema más sencillo, podemos coger todo eso. Al final van a tener un cuadrito más o menos así. Y yo voy a empezar a filtrar, ¿no? Si quiero cuántas revistas mexicanas, entonces obviamente genero aquí mis afiliaciones y empieza a salir. Todos estos son los consultados, ¿no? Hago la mención, ¿no?, revistas colombianas, chilenas, o colombianas, y me sale. ¿Cuántas revistas colombianas tengo? 2. ¿Dónde están? Aquí. Son las únicas 2. Ya tengo mi primer insumo, ¿no? El autor, ¿no? O sea, quien ha puesto este ejemplo en su aula virtual de la semana 5, ha considerado lo siguiente, miren, 2014, ¿no? Lo está filtrando por cantidad de material, de artículos por año. ¿Se acuerdan que necesitan solamente 2 elementos, no? Yo puedo hacer las combinaciones que requiero. En este caso, el ejemplo que me están poniendo que ha hecho una combinación entre los años y la cantidad de artículos, ¿no? Entonces, fácilmente lo puedo ver aquí. Pongo el año. 2018. Todos son de 2018. Pero obviamente nosotros tenemos de varios años, ¿no? Entonces, aquí selecciono y me va a salir ya la cantidad de material que hemos tenido, ¿no? Se me ocurre que ellos han hecho, bueno, esto es lo que hemos encontrado, ¿no? 2014, 9 revistas, 2015, 4, tal, y tal. Y aquí va a dar la cantidad de material que ustedes consultan. Con esto, ¿no?, han generado su primer cuadro. Entonces, yo voy a utilizar, ¿no?, este es el primer criterio, ¿no? Puedo utilizar las combinaciones que creo para hacer la presentación y la interpretación. Porque toda la información que está ahí es competente al estudio. O sea, todos están relacionados con el estudio, todos tienen que ver con los estudios. O sea, aquí no hay ningún estudio que haya sido excluido. Las excluidas tienen una relación aparte, ¿no? Esto se excluyó por tales elementos y esto se incluyó por tales elementos, ¿no? Eso ya lo tienen bien definido en su primera parte. Entonces ya les hice el ejemplo, está en la semana 5, ¿no? No se olviden y voy a regresar nuevamente a la PPT. Entonces voy a regresar a la PPT un ratito. Ya. No, esta no es la PPT. No. Sí. Ya. Ok. Entiendo que se está viendo lo que se está compartiendo aquí, ¿no? Entonces, cuando comparto, siempre espero unos segundos para que pueda también visualizar el estudiante. Entonces, no es que esto tenga que colocarse, no es la forma en que puedo presentar, ¿no? Este es un ejemplo que no está, el tema no tiene nada que ver definitivamente con lo que estamos haciendo, pero, ¿no?, es una de las presentaciones que podemos tener, ¿no? Aquí hay un video, pues, cómo se puede realizar esto, que es muy sencillísimo, yo sé que ustedes lo dominan. Hasta ahí hemos visto el tema 2, ¿no? Perdón, el tema, el objetivo número 1, ¿no? Que es qué consideraciones debo tener, ¿no?, respecto a mi última parte de revisión sistemática, que justo va a entrar para la T2. El objetivo número 2 de esta videoconferencia, ¿no?, es conocer los aspectos que debemos considerar, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta porque van a ser parte de la calificación de la rúbrica, ¿no?, de la T2, ¿no? ¿Dónde encontramos la rúbrica? ¿No? La rúbrica la encontramos en la T2, donde está en el aula virtual, y esta es la presentación que tiene, ¿no? Lo bajamos del aula virtual, ¿no?,
y vamos a encontrar esto, ¿no? Yo también he bajado ya la rúbrica y la voy a compartir con ustedes porque esa presentación en PPT es muy chiquitina y no se va a ver definitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es compartirme desde aquí. Yo ya lo bajé por un tema de tiempo, ¿no? Aquí está. Como les decía en la anterior videoconferencia, este es un material que ya lo conocemos, tiene muchos más ítems. En su momento, quizá esto tenía mayores pesos, ahora están ahí, ¿no? Se considera menor peso por el cumplimiento. Y el tema de resultados es lo que se han ido añadiendo, ¿no? Que tienen mayor peso. ¿Por qué? Porque es lo que se ha enfocado la T2, ¿ya? También le decía, ¿no? De que esta parte ustedes lo han cumplido con creces. El título, todo. Ahora, el título tiene dos partes, la introducción tiene dos partes más, ¿no? Y a su vez tenemos que poner mucho énfasis aquí. ¿Por qué? Porque aquí te puede decir de manera resumida y aquí uno se confía, ¿no? Por ejemplo, si yo lo leo, no lo leo detenidamente, entonces voy a poner, en metodología solo me pide criterios de inclusión y solo considero criterios de inclusión. Pero a la hora de que uno califica, el docente especifica las características de inclusión y miren lo que dice acá, exclusión. Entonces, a la hora de hacer la retroalimentación, pero estudiante, mira acá qué es lo que dice. No, pero yo he visto acá, pero tengo que leer todo. ¿Ya? Entonces, acá te da unas luces, acá te da la completa. Acá te da digamos, el camino y aquí te da todo lo que tienes que realizar. ¿Ya? Ya conocen las columnas. Este es el cumplimiento total, este es el cumplimiento parcial y este es el no cumplimiento. ¿Ya? No sé, me parece pocos casos en el que el estudiante en criterios de inclusión solamente puso inclusión, no puso exclusión. Entonces ahí tenía un cumplimiento parcial. Sí, me parece que, no sé si este salón es, pero de todas maneras, si es que ha habido en la primera revisión solo uno de los criterios, ahora es el momento que pongan los dos criterios, ¿ya? ¿Para qué? Para tener el puntaje mayor, ¿ya? Selección de datos, no, hasta aquí ya hemos cumplido recursos de la información. ¿Cuál es la recomendación también, jóvenes? En la parte de introducción, como que hagan un pequeño, como un pequeño subtitulito, ¿no? Que no sea muy llamativo, que no le den una numeración, pero que le pueden poner ahí justificación, que le puedan poner objetivo y pregunta de investigación. Porque les comento, jóvenes, que este es un material justo estándar para medir la calidad del trabajo que están realizando. Está en el aula virtual, se queda por años, es posible de ser auditado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Que cualquier auditor que pueda revisar su material, ¿no? A la hora de revisar, porque esto tienen la rúbrica y tienen el material. Entonces, tiene el material que ustedes han enviado. ¿Cumple con esto? Sí. ¿Cumple con esto? Sí. ¿Cumple con esto? Y empiezan así. Esto no cumple, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo le pongo clarito, objetivo, le pongo acá como un subtítulo pequeñito, entonces solamente el hecho de verlo se puede constatar fehacientemente que ahí está, ¿ya? Algunos han desarrollado de manera de que, pero se sobreentiende. Señores, esto de sobreentenderse para un tema de calificación no va, ¿ya? Entonces eso sí, ténganlo muy presente, ¿no? Porque en ese sentido, si es que no está de manera explícita en el trabajo, por más que eso sobreentienda, no está. Entonces, lo que se está calificando es eso, que esté esos elementos ahí. Ahora, si me pongo a analizar y pensar, digo, sí, pero se puede sobreentender. Si junto este punto con este punto, se puede sobreentender. Pero en el tema de calificaciones no va de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos que mejorar en ese punto, redactemos así clarito, con puntitos. Por lo tanto, si mi trabajo se justifica, pum, 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 pum. ¿Ya? Entonces, esa recomendación. Metodología. Metodología tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, ¿ya? Entonces, estos 4 puntos ya como lo hemos desarrollado, ¿ya? Profesora, si lo hemos desarrollado, ¿por qué sigue aquí? Porque quizá en algunos, como este es estándar para todos los futuros bachilleres, ¿no? De todas las secciones, de todos los turnos, de todos los locales, de todo el país, donde haya una OPN, entonces no todos se han, por decir, cumplido con algunos parámetros. Entonces aquí, si yo ya cumplí, entonces yo estoy tranquila. Pero si yo no cumplí, yo sí tengo que mejorar.
Profesora, ¿cómo sé que si yo cumplí o no cumplí? Cada uno sabe cuando hubo la videoasesoría personalizada. Pues ahí se le indica. Entonces ya cada uno sabe qué es lo que tiene que cumplir, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que mejorar, ¿no? Bueno, así, o sea, así nomás hay que considerarlo. ¿Ya? Entonces ya cada uno sabemos. Entonces acá en criterios de inclusión ponemos un subtitulito negrito ahí chiquito. Criterios de inclusión, señal, ¿no? Selección de datos. Aquí en selección de datos tenemos que ver cómo hemos hecho la descripción de la extracción de los datos, ¿no? Algunos lo han hecho súper bien, tienen una muy buena relación en realidad, ¿no? Por ejemplo, hemos extraído la información, hemos utilizado el criterio de los años, se han contemplado tales años y obviamente los años también incluidos en su título, ¿ya? Profesora, voy a replicar esos años, claro, puedes replicarlos, si tu estudio está del 2010 al 2019, ¿no? Se han incluido investigaciones, ¿no? Del 2010 al 2019. Bajo este criterio se han encontrado tal, o sea, es literal, ¿no? Lo que han ido a encontrar, como que me estuvieras narrando, ¿ya? En esa narración que debes considerar, ¿no? El año de publicación, qué revista, hemos considerado, o sea, literal, cualitativo. Digamos, profesora, que lo que yo pongo acá es casi lo mismo que veo en ese cuadro, pero ese cuadro está más ordenadito. Digamos que sí, que ese cuadro está preparado para que esa información se vuelva cuantitativa y finalmente termine en un gráfico. Y lo que tú me escribes aquí es de manera literal, cualitativa. Me estás mencionando que utilizaste esto como una narración, ¿ya? Ahí se cumple el principio del cual y el cuánto, ¿ya? Luego, proceso de selección, los criterios de exclusión que han utilizado, los diagramas que van a realizar. Los diagramas sí es nuevo que pide para esta T2. Esquemas, gráficos o tablas, ¿no? Pueden utilizar esquemas, pueden utilizar gráficos o tablas. ¿Cuál es la recomendación? Si yo voy a hacer mi cruce de tales años versus las revistas que, ¿cómo se llama?, que he consultado, yo puedo hacer un gráfico, pero de esa misma información yo no voy a hacer un diagrama, yo no voy a hacer todas las demás varianzas por las cuales yo tengo que presentar matemáticamente eso. O sea, estaría redundando con distintos dibujos, ¿ya? Solamente escojan uno. La recomendación también por un tema visual, por un tema estético, si vas a trabajar con barras, todas los en barras. Si vas a trabajar en PIs, todas una presentación de PIs, ¿ya? Características, estoy en resultados, ya miren, no me he percatado. En los resultados tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, ¿no? Proceso de selección, proporciona suficientes estudios, bueno, sus estudios son suficientes porque están trabajando con un margen, con más o menos 25 estudios más o menos, ¿no? Que van a ir graficando. Características de los estudios, ¿no? Presenta de manera globalizada en tablas. ¿Qué significa globalizada? Que estás cogiendo toda tu información, ¿ya? Acá dice en tablas, ¿no? Por temas abordados, por revistas, ahí lo que le dije. Puedes por las revistas, ¿no? ¿Ya? Por las revistas o por los criterios que cojas, ¿ya? Yo te recomiendo para que tu trabajo sea más exquisito, más rico, agárralo por cada punto, por año, por país, por enlace, ¿no? Para que tengas mayor información, mayor análisis, ¿ya? Características de los estudios, bueno, acá estamos. Ahora, si se dan cuenta, en resultados tenemos análisis global y análisis global. No vayan a pensar que estos dos son iguales. Aquí son iguales en el enunciado, pero más no en el contenido. Miren, si se dan cuenta, si se confían y ven solamente esto y no han analizado esto, se van a encontrar quizá en un no cumplimiento. ¿Ya? Presenta cualitativa y cuantitativamente de manera globalizada los hallazgos, las particularidades, las tendencias. Cuando salgan tus cuadros, yo sé que Hilmer te va a dar mayores luces con esto, ¿no? Cómo se debe colocar, en dónde se debe de colocar, ¿ya? Análisis global analiza de manera concreta y comparativa los resultados, ¿no? Ahora, dentro de los resultados, obviamente, vas a hacer comparaciones entre un cuadro y otro, seguramente. Ese objetivo que ustedes han plasmado en su trabajo en la parte final de la introducción, ese arribo es la conclusión. Tienes un inicio en tu introducción y tienes un final. Vas a cerrar ese objetivo con esta conclusión. Objetivo número 1, conclusión 1. Objetivo, determinar características, conclusión. Las características que se han encontrado son, objetivo, señalar las principales causas de, conclusión.
las principales causas de, ¿ya? Entonces, esa es la manera como tienen que redactar la conclusión, ¿ya? Dirigiéndose al objetivo. Empecé por un lado, cierro mi círculo de todo mi trabajo y respondo con esa conclusión. Para eso se señalan los objetivos, ¿ya? Perdón, las conclusiones. Los objetivos se señalan para llegar a una conclusión. Ahí está mejor dicho. Y las citas y referencias que ya ustedes lo manejan de manera adecuada, no han tenido ningún problema dentro del grupo, ¿no? Por lo menos este salón en trabajar. Esta es la rúbrica que vamos a trabajar, señores. ¿Ya? ¿Dónde lo tienen? En el aula virtual, ¿no? Este material que les he hecho la PPT, no sé qué tanto les pueda ayudar, pero igual nunca está de menos, nunca está de más compartirlo. Ahí realmente termina, ¿no? Ahí termina la rúbrica, aquí se los muestro. Y ¿qué más tenemos aquí? Levantamos el archivo y analizamos la rúbrica. Y bueno, acá son ya palabras motivadoras, ya conoces el punto. Ahora seguir realizando y terminando tu material de revisión sistemática. Esas son las indicaciones para la videoconferencia de hoy. Espero que sean de provecho, por lo menos que tengan los lineamientos generales. Ya conocemos la rúbrica. Antes de enviar nuestro trabajo, por favor, yo les pediría que revisen, hagan su autochequeo, ¿no? Mi trabajo, mi rúbrica. Entonces, ¿qué dice aquí? Ah, ya, sí cumplí. Ah, sí cumplí. Entonces, yo me voy a ganadora o a ganador. Entonces, cuando ya llega al docente, si ya has hecho tu propia autoanálisis, tu propia revisión de tu trabajo, entonces lo único que va a hacer el docente es confirmar lo que tú tienes. ¿Ya? Entonces, a eso se quiere, ¿no? Darle los caminos para que también el estudiante tenga todo el material y también tenga todas las luces, todas las orientaciones para que tenga la nota máxima. Eso es lo que se busca con estas videoconferencias, con las asesorías y con los instrumentos y mecanismos que ha creado la universidad, ¿no? El otro punto también que les voy a hacer énfasis, no se vayan a olvidar, todos los trabajos, todo, la revisión sistemática ya se está terminando con esta última T2. Luego vamos a empezar en la semana siguiente, no, la siguiente, la T2, la subsiguiente, con la elaboración de la tesis. Esa sí es tesis, esa no es revisión sistemática. Entonces, todos los trabajos que se pidan, T2, T3, si hay T20 o si hay otro tipo de T, se entra por el gestor, ¿no? El gestor académico, me parece. Ya, por ahí lo tienen que mandar por el gestor de tesis. No se manda nada por el Blackboard, ¿ya? Eso es, digamos, recordarles, no vayan a olvidarse, todo se manda por el gestor de tesis, ¿ya? Por ahí es todas las calificaciones, por ahí es todo el material, por ahí que se queda archivado, se queda perennizado el trabajo, ¿no? Para cualquier consulta adicional. Mi Luca, ahorita yo tengo la mejor, pues bueno, voy a finalizar esta sesión, voy a terminar de grabar, ¿no? Y voy a hacer las respuestas, ¿no? Ya quitándole, bueno, por lo menos esta parte nos está ayudando para poder recordar lo que hemos hecho. Les voy a compartir los materiales, ¿no? Si es que en algo les puede ayudar. Ahora,